Desde el momento en que se decretó el ASPO el 20 de marzo de 2020, el país se detuvo. Pocos días antes, Argentina había sufrido una de las primeras muertes en Latinoamérica, al mismo tiempo en que la curva de contagios y muertes en Europa ascendía sin límites. Aprendiendo de las experiencias vividas en otros países, articulando con provincias y municipios, el Estado Nacional decidió fortalecer el sistema de salud pública ante un futuro incierto. Mientras parte de la ciudadanía se aislaba en su casa, las y los trabajadores declarados esenciales continuaron prestando servicios, garantizando así los derechos del pueblo. De Ushuaia a La Quiaca, trabajadoras y trabajadores del Estado debieron enfrentar la incertidumbre de poner en riesgo sus propias vidas, las vidas de sus familiares y de personas cercanas, además de adaptarse en tiempo récord a condiciones sanitarias poco claras ante la posibilidad real de contagios permanentes. En el mismo momento en que se creaban hospitales de campaña y se fortalecía el sistema de salud pública del país, la presencia de las y los trabajadores estatales en los centros de aislamiento, hospitales, centros de testeo e instituciones en general, la sociedad argentina volvía a reconocer y a poner en valor el rol fundamental de los servicios públicos solo garantizados por el Estado. Gracias a ello, pudieron sostenerse seguridades elementales: la seguridad sanitaria para garantizar el acceso a la salud, la seguridad alimentaria para garantizar el acceso a los alimentos, la seguridad social mediante la implementación de políticas de emergencia para la población en general. En medio del dolor ante lo inevitable, cada compañera y cada compañero en su puesto de trabajo contribuía a que la trama social se sostuviera en los momentos más difíciles. Nadie salió indemne de esta dura experiencia, mucho menos las y los trabajadores del Estado, cuya dedicación fue aplaudida durante las frías noches de la pandemia. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Acá en el hospital se notó mucho el miedo y bueno, y allá en el modular era triste, muy triste. Yo viví la pandemia con mucho miedo, todos mis compañeros. Teníamos incertidumbre, teníamos miedos. Los insumos que nos llegaron a nosotros fue el último escalafón en recibir insumos. Todos decíamos, no, pero debe ser una gripe, no pasa nada. A la semana también sí, pero no pasa nada. Y después fuimos viendo que la gente se moría. Y aunque la gente diga lo que diga, de que fue mentira, que fue verdad, porque no estuvieron en la morgue. Una morgue rebalsada donde había óbitos arriba de óbitos porque no había más lugar. Era en este cuadrado meter 20 óbitos. Y sí, ¿cómo los metés? Uno arriba de otro. Y se tuvo que abrir la morgue judicial que está acá atrás, porque la que está acá en el hospital no daba abasto. Y decíamos, bueno, ya se puede hacer esto o el otro y va a parar, y no paraba y se hacía de todo, pero de todo, y nada hacía nada, y ahí te dabas cuenta que tenías un paciente que estaba infectado, que le hacían el hisopado, salía positivo, y al otro día venías y el paciente de al lado tenía fiebre y lo hisopaban y daba positivo, entonces decían, no, pará. O nosotros mismos, entre compañeros, teníamos un paciente que ingresaba de la guardia, que había tenido un politrauma, por ejemplo, lo hisopaban y daba positivo. Y al otro día venías y tu compañero, che, me siento mal, tengo fiebre. Y lo hisopaban y daba positivo. Y ahí empezaron a caer. Y era uno tras otro, tras otro. Era una velocidad impresionante. Yo lo corroboré trabajando justamente. Que una compañera le agarró fiebre,
A los 2 días hisopó, le dio positivo y al otro día cayó otra. Se fueron 6, 7 compañeros en una semana, así como si nada. La gente joven, verla que venía bien, o sea, bien, dentro de del mar que tenía, y empezaba con fiebre y empezaba a caer y se terminaba muriendo. Nosotros hasta antes de la pandemia nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas mal. Tenés que agarrar una bolsa y que es pesada, entonces te la cargas al hombro y salís. Y bueno, con la pandemia, ¿sabes cómo la llevabas? Con los deditos así la llevaba. Pero bueno, aprendiste, nos enseñó a trabajar de otra manera, nos enseñó a cuidarnos y a cuidar al otro en realidad. Nosotros siempre pedimos contención. En un momento se había armado un grupo de cuidado a los que cuidan, que en teoría nosotros teníamos la posibilidad de contactarnos con ellos y ellos nos daban un apoyo psicológico. Pero en realidad es lo que creo yo, ¿no? Desde mi lugar, lo que necesitábamos es que esté alguien que en el lugar, no que nosotros tener que ir a buscar. En ese sentido yo contención no vi. Nosotros nos encontrábamos sacando la basura con las manos y ya sabías que las bolsas decían COVID. Y yo tengo en mi caso mis viejos que son grandes, mi hija chiquitita que cuando nació pobrecita, primer mes y segundo mes la pasó terapia intermedia, terapia intensiva por problemas de ella chiquita. Y cuando salió el COVID, imagínate, yo traía un miedo terrible de llevar el virus tanto a lo de mi viejo como en mi casa con una nena tan vulnerable. Primero en 2020 era la angustia de cuántos pacientes se nos fueron, cuántos familiares se nos fueron, fallecieron y cuántos compañeros de otros servicios que estaban aislados por sus edades y se nos contagiaron, se nos fueron, no alcanzaban los respiradores. Y en 2021, cuando empieza ya a fines del 2020 y en comienzo de 2021 que se empieza a hablar de la vacuna, escuchar en los medios que decían de que nos iban a inyectar, a implantar un chip para controlar nuestras vidas y no sé cuántas pavadas más, me dio mucha impotencia porque nosotros veíamos los muertos, a nosotros nos tocaba contarlos y no fue agradable para nada. Entonces era una mezcla de bronca, de angustia, de impotencia y decir, no, que vengan acá al hospital y vean realmente la realidad que la pandemia sí existe. Muchos te decían que era una gripe y de gripe no se nos han muerto nadie, de COVID, de esto sí. Aparte, el no saber qué era. Tenías un montón de cosas que te decían, se va con detergente, se va tomando agua con lavandina. Las barbaridades que hemos tenido que escuchar fue mucho, demasiado creo. Llegábamos al trabajo y nos encontrábamos con muchas muestras en la heladera, la heladera llena. Teníamos cajas a donde poner las muestras al final, ¿no?, de procesadas, y llegó un momento que nos quedamos sin cajas, tuvimos que empezar a poner en bolsas, no teníamos dónde poner las muestras. Teníamos material supuestamente guardado para 10.000 muestras, que hubieran sido 10 años de trabajo, y obviamente que hicimos 60 años de trabajo en un año. Así que en el día a día fue arduo, mucho trabajo, sin descanso, o sea, descansábamos para ir a almorzar, pero era estar hablando de trabajo también. Pasamos de tener entre 500 y 1.000 muestras anuales a tener 60.000 en un año, de trabajar 6 horas diarias a trabajar hasta 12 y 13 horas según el día. El jefe llegó a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche esperando resultados. Éramos 6 personas en el servicio de virología, todo el laboratorio se puso a trabajar, no sé cuántos somos, si somos 15, 16 en total, todos los servicios se abocaron al coronavirus.
comenzamos con pocas muestras, el jefe esperando que entren 100 muestras diarias como una cosa de locos. Nos organizamos mucho antes de que empezaran a entrar las muestras, teniendo ya antecedentes del 2009. En el 2009 se habían hecho turnos de a 6 horas, entramos a trabajar nosotras. Por eso ya estábamos, ya habíamos pasado por algo similar y ya estábamos preparados. Pero bueno, nunca habíamos pensado estar preparados para tanta cantidad de muestras. Nosotros somos unidad de referencia del Malbrán y de la OPS. Hacemos vigilancia de influenza y de virus respiratorios. Nosotros tenemos una manera de trabajar que todo lo que es territorio, zona Octava, nos envía las muestras a nosotros y hacemos lo que es todos virus respiratorios, vigilancia de virus respiratorios. Formamos parte de esa red, entonces tenemos una manera de trabajar que es a través de derivaciones. Nosotros siempre, los resultados se enviaron por CISA y se peleó mucho tiempo para que todos los laboratorios hagan el envío de las derivaciones a través del sistema de vigilancia sanitario. Y bueno, siempre hicimos eso, no era que lo único que hacíamos era gripe, hacíamos también lo que hacemos sarampión y rubiola, en su momento hacíamos dengue y lo hacemos, aunque no es oficial, pero sí tenemos lo que es ¿cómo se llama? Los reactivos que manda la OMS. Entonces siempre estuvimos, digamos, como a la vanguardia de lo que es la vigilancia epidemiológica. Además hacemos cultivo viral de influenza y lo que se hace es, se cultivan los virus y se envía las cepas anualmente al CDC para hacer la vacuna todos los años. O sea, formamos parte de esa red. La cabeza no te paraba y bueno, cuando llegaba el final del día era querer hablar de otra cosa, porque aparte que llegabas a tu casa, en la tele también se hablaba del coronavirus, o sea que era un tema recurrente, las manos que te dolían, de tanto trabajar. Nosotros hacemos extracciones de ARN, normalmente como mucho se hacían extracciones de 24 muestras diarias y llegamos a hacer por persona hasta 210 extracciones en un día. Se entraba por la mañana a trabajar y algunas más a la tarde, así que se hacían 2 turnos de entrada a procesar. Hemos llegado a estar hasta 4 horas metidas en lo que es la cabina con el traje. Durante esas 4 horas no podías salir, no hacías pis, no tomabas agua, no nada, concentración pura. Ese era el diario, que lleguen las muestras, compañeros recibiendo muestras, rotulando muestras, pasando las muestras, dándonos prioridad. Primero se hacían algunas, otras no se hacían, al otro día te decían que las que no se habían hecho se tenían que hacer. Entonces era reformular todas las muestras nuevamente. Otros compañeros que hacían las PCRs, personas que informaban en el CISA, normalmente lo hacíamos nosotros, pasaron a hacerlo los administrativos de todo el INE, aprendiendo a trabajar en el CISA. Nosotras teníamos hecho el curso, bueno, sin curso, con curso, todos informando porque era muchísima la cantidad de muestras. Los pacientes fueron, por supuesto, evacuados del establecimiento porque, bueno, por el contagio del COVID, y hasta que empezó a llegar todo lo que tenía que ver con la vestimenta especial que debía utilizar cada uno de los que iban a atender a los pacientes. Vino un camión primero del Ministerio de Salud,
que se fue a buscar, y ahí fue donde nos empezaron a traer toda la indumentaria, y después dieron partidas de dinero para comprar lo que nos hacía falta. Se le entregaba todos los días, se tomaba la temperatura, se hicieron QR, todo para tener un control muy estricto de lo que fue la pandemia. La pandemia, desde el área del Departamento de Rehabilitación y específicamente del Servicio de Rehabilitación, primero fue un gran impacto porque debieron evacuar los pacientes, desactivar la internación, discontinuar los tratamientos con los pacientes ambulatorios. Tuvimos que reconvertirnos en nuestras actividades, así que desde el servicio nuestro, talleres laborales, nos reordenamos con el área de lavadero y costura, entonces nos organizamos preparando los camisolines para nuestros compañeros, comenzamos a preparar barbijos, costuras, preparar todo el material. Nosotros perdimos un compañero, un chofer, Urtiaga, que todo nuestro homenaje para Ariel, que murió en la pandemia en mayo, creo que fue el 2 de mayo del 2020. Posteriormente este espacio se convirtió en lo que se llamó telerehabilitación, donde todos el equipo se comunicaba por vía WhatsApp o las computadoras con los pacientes para contenerlos e indicarles pautas mínimas de tratamiento en el hogar. Los compañeros del área de automotores, los choferes, nos facilitaron muchísimo la tarea porque ellos llevaban a los espacios de los pacientes el material para continuarlo. Entonces les acercaban las semillas para que si continuaran con la parte de producción de plantas, telas, módulos de cerámica. Con una compañera que está acá conmigo hacíamos videos de cómo podar un limonero. No fue un momento fácil, fue muy difícil, muy doloroso tomar contacto, y un reconocimiento muy especial a dos profesionales del servicio de psicología que fueron Alejandra Vicente y Marcela Boronat, que son afiliadas nuestras, que tuvieron a disposición de atendernos a los que habíamos sufrido COVID o teníamos algún familiar con COVID muy complicado. El servicio laboratorio también estuvo muy presente, al igual que servicio social, los talleres laborales, mantenimiento, porque tuvieron que acondicionar todo lo que era el área de las habitaciones. Tuvieron un rol también muy importante en el establecimiento, tenemos que decir que fue el servicio de farmacia, porque las chicas preparaban la medicación y tenían que caminarse prácticamente una cuadra, que es hasta el puesto número 1, que es el que da la ruta 88, para entregar la medicación, al igual que los choferes que iban a las casas personalmente de cada uno de los pacientes, y no solamente para llevar la medicación, sino también para ver qué necesidades tenían. PAMI en ese momento estaba en una incertidumbre bastante grande, y bueno, entre todos los que llevamos muchos años en esta institución y la queremos y la sostenemos, tratamos de encontrar la forma de armar equipos y de decir, bueno, que la gente no perdiera la atención, porque más allá de la parte de los medicamentos, que la gente la podía seguir retirando en las farmacias, acá hay muchas prestaciones sociales, mucha gente que necesita el PAMI para alimentarse. Entonces, bueno, se armaron equipos de trabajo en los que se trató de contener lo mayor posible a la gente. Había que rearmar a todos los afiliados que eran reubicados, porque en el INAREPS, en el IGAS teníamos que liberar cama y tenían que ser puestos en otros sanatorios, en geriátricos,
Entonces hacíamos de todo, la verdad que ahí en la atención teníamos la guardia, que en la guardia lo que más hacíamos era atender generalmente autorizaciones para medicamentos oncológicos, porque más allá de eso y de la pandemia, las enfermedades continuaban y había que estar dentro de la pandemia. Se realizaron más de 3 trasplantes acá en Mar del Plata. Uno tuvo que ser derivado a Buenos Aires, pero bueno, la verdad es que hacíamos de todo, desde carga de medicamentos, de traslado, todo hacíamos todo, era turnarnos con los compañeros todo el tiempo. Y en lo que a mí respecta, que yo estaba en ese momento en geriatría, bueno, sigo estando, pero en ese momento estaba más involucrada, teníamos todo un contexto apocalíptico en la que la gente totalmente vulnerable en los geriátricos, encerrada, que lloraba porque no podía ver a sus familiares. Los familiares nos venían a ver a PAMI y llorando que querían ver a sus padres, a su familia. Fue bastante crítica la parte de geriatría porque no podíamos exponerlos a que se enfermen, pero también los exponíamos a la soledad y a la angustia que les ocasionaba no poder ver a su propia familia. Entonces fue bastante impactante eso. Bueno, uno de los problemas que hubo fue de la derivación, poner a punto el Hospital Hussein. El Hospital Hussein venía de una gestión donde se había hecho muy poco, donde no estaba al 100% habilitado, entonces, pero fue crucial porque ahí se atendió casi todos los casos de COVID de los afiliados de PAMI. Compañeros que han fallecido, enfermeros. Yo me acuerdo de cuando la pandemia estaba terminando, que más seguían con los protocolos y todo eso, pero los compañeros enfermeros que pasaban 12 horas dentro del hospital porque volvían a hacer turnos, porque no había enfermeros, porque estaban abocados a otros trabajos también, salían y se ponían a llorar porque había que la gente salía y ellos estaban tratando a gente que se estaba muriendo entubada o en terapia intensiva en el hospital. Por suerte el hospital pudo dar respuesta a todo, siendo que no estaba al 100% completo. Como delegados gremiales también teníamos que contener a todos los compañeros y compañeras que no sabían qué hacer, sobre todo a los padres de hijos menores o a los que tenían familiares vulnerables en la casa. Así que por el lado de delegados tuvimos que hacer todo un proceso de hasta las 10, 12 de la noche conversando con los compañeros y acompañándolos, aún nosotros también sin saber qué pasaba, e informándonos día a día y tratando de comunicarnos con la gente que poca información nos podía pasar. Después empezaron a dar las noticias más conocidas, nacionales, empezó el tiempo de cuarentena y los que no teníamos ningún familiar a cargo con alguna vulnerabilidad o no teníamos hijos a cargo, se nos pidió que hiciéramos el esfuerzo de venir y lo hicimos, por supuesto. Como en los primeros días fueron medio caos, pero bueno, una vez que como que nos organizamos, los 4, 5, 6 que éramos en ese momento, empezamos a laburar y laburamos por demás, porque obviamente que tuvimos que cubrir tareas de todos lados, tareas que quizás incluso no estábamos 100% capacitados para hacerla. Entonces como que nos tuvimos que capacitar en forma, esto es así, 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 y hacelo, y sacarlo bien y rápido y en el tiempo que corresponde, porque bueno, la demanda de los clientes seguía llegando, la demanda de exportaciones seguía estando, la demanda de consumo interno, consumo federal, entonces era como que se siguió de la misma manera con menos de la mitad de la gente. O sea, laburando las mismas cantidad de cosas, pero con la mitad de gente, o sea que laburando el doble de los que estábamos. Las y los trabajadores de SENASA nunca dejamos de trabajar durante la pandemia. La verdad es que
Entendimos rápidamente la importancia de poner el hombro. En Puerto Mar del Plata teníamos casi un 30% menos de dotación de trabajadoras y trabajadores porque muchos tuvieron que quedarse en sus hogares por enfermedades preexistentes, por cuidado de niñeces, y los que estábamos disponibles para trabajar comenzamos a cumplir una serie de funciones que no cumplíamos para cubrir la demanda justamente de la industria alimentaria. SENASA fue uno de los organismos que primero rápidamente implementó un protocolo sanitario. Esto también viene de la mano de la relación que nosotros tenemos con la sanidad. Somos agentes sanitarios, garantizamos la inocuidad alimentaria, tanto para las y los ciudadanos del país como los alimentos que se portan. Así que no fue muy complejo adaptarnos a las nuevas circunstancias. SENASA fue uno de los primeros organismos del Estado en tener un trabajador fallecido por COVID, un compañero que estaba en fiscalización en un frigorífico de Quilmes, y entre otras cosas me gustaría recordar a ese compañero que siguió trabajando pese al riesgo que corría. Este es la UDOT Mar del Plata, bienvenidos, este es nuestro espacio de trabajo. Este fue uno de los sectores primordiales a la hora de sostener las políticas sociales del Estado durante la pandemia. Fuimos uno de los primeros convocados en regresar al trabajo. Había que no solamente sostener las demandas, sino también darle una respuesta al ciudadano, una voz del otro lado, con lo cual nuestra tarea fue esencial, pero sobre todo también muy riesgosa. Bueno, todavía hay vestigios de lo que fue parte del cuidado y de las medidas que fuimos elaborando conjuntamente entre el gremio y ANSES. Este es el espacio de trabajo, les muestro. Acá se encuentra la coordinación, que es donde se encuentran nuestros jefes trabajando. Aquí están parte de los compañeros realizando su actividad diaria. En principio eran muchas las preguntas y las dudas que teníamos, sobre todo que nuestra actividad tiene contacto con las manos, con la saliva, con la voz, que eran como los grandes miedos que todos teníamos en ese momento. El headset, que es el aparato que se usa para enchufar al teléfono y para hablar con el beneficiario, fue una de nuestras principales herramientas de trabajo. Cada uno contaba con un equipo particular de trabajo, había un teclado, un headset, un mouse y un pad para cada uno. Por supuesto que había desinfección en cada uno de los box, alcohol, por supuesto, y el distanciamiento, ¿no? Esto de atender box de por medio permitió cumplir con lo que era el protocolo respecto de el distanciamiento social y preventivo. En principio, repito, fueron muchas las dudas que tuvimos y más que nada miedos, pero bueno, de a poco fuimos también entendiendo cuál era la metodología a la que nos teníamos que ir apegando. Una de las cuestiones también muy importantes para nosotros fue mantener siempre el protocolo respecto de la ventilación cruzada. Estas ventanas estaban permanentemente abiertas en cualquier época del año. En invierno sobre todo tuvimos algunos inconvenientes con la calefacción incluso, porque bueno, los técnicos que arreglaban los aires eran de Buenos Aires y bueno, no pudieron llegar hasta la ciudad, así que también hemos pasado un poco de frío. Acá se encontraban en estas cajas todo lo que tiene que ver con el alcohol y los barbijos que cada uno de nosotros nos poníamos para poder atender. Como te explicaba hoy, esta cuestión del distanciamiento hizo reelaborar o repensar algunos espacios de trabajo que no teníamos hasta el momento. Por ejemplo, este sector que se implementó para poder cubrir algunos espacios, ya que el distanciamiento no nos lo brindaba. Por eso esta mampara y estos dos box que se ganaron, digamos, en pandemia, también cercanos a la ventana. Otro de los puntos importantes fue cómo dábamos fichado de nuestra actividad diaria. Nosotros cada vez que entramos y que salimos de esta unidad tenemos que colocar el dedo. Como te decía hoy, las manos y la saliva eran nuestros principales enemigos, así que este aparatito estuvo sin funcionamiento durante mucho tiempo. Utilizamos un fichado virtual a través de una plataforma que tiene ANSES y bueno, hace poquito volvió a la vida. Bueno, hoy por hoy sí, los compañeros pueden trabajar como lo hacían habitualmente, uno al lado del otro, pero es una imagen que estamos recién volviendo a ver a partir de lo que fue fines del año pasado, principios de este año.
Como te explicaba recién, cada compañero tenía justamente su equipo de trabajo y ATE tuvo una buena idea en ese momento, que fue confeccionar unas bolsitas individuales para que cada uno de los trabajadores pudiera, al iniciar y al finalizar su jornada, guardar en estos estantes su propio material de trabajo. Entonces, en estas bolsitas que dicen UDAT ATE Mar del Plata, aquí guardábamos nuestras herramientas de trabajo con la seguridad de que nadie las iba a tocar y que al otro día íbamos a poder desempeñar nuestra tarea un poquito más cuidados. Al principio hubo una tensión muy grande porque no teníamos los elementos necesarios, pero no se debía a un descuido ni de las autoridades en este caso, ni digamos de los directivos, sino que directamente en Mar del Plata, en la Argentina, en Latinoamérica, no había ningún barbijo, ni elementos estériles para trabajar, porque estaba globalizado por la industria internacional y por lo tanto no se producía en el país. Así que en los primeros meses estábamos reclamando nosotros, pero nos dimos cuenta, si los funcionarios nos dijeron no hay nada, y fue muy duro, hasta que a los 2 meses empezaron a aparecer suficientes, digamos, implementos para poder cumplir. Nosotros tuvimos que ocupar un rol de preparar todo el hospital para lo peor. Nosotros decíamos, acuñamos una frase, los directivos, los delegados, los trabajadores del hospital: preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Fue difícil porque los compañeros tenían terror, había muchos compañeros que tenían patologías de base y era muy difícil contenerlos, compañeros que estaban muy angustiados, que no querían entrar al hospital, que tenían mucho miedo. Se implementaron muchos protocolos, nosotros fuimos parte de eso. Estuvimos en el control de temperatura, en el ingreso para todo el personal que ingresaba por calle Castelli, y después todo lo que era paciente ingresaba por calle Alvarado para que no haya contacto directo. Me acuerdo mucho de Patricia y Jorge, 2 delegados del hospital, que jugaron un papel fundamental, porque ellos hacían el ingreso al hospital. Es decir, velaban para que nadie entrara con una línea de fiebre o con ninguna ropa que no sea inapropiada, o ropa de trabajo, nadie podía ingresar. En ese sentido, la cara visible, digamos, eran 2 compañeros de ATE que recibían a los compañeros en cada turno. Cuando comienza la pandemia, como colaboración con ATE, que fue una de las principales colaboradores en el Hospital Materno Infantil, nuestro gremio comenzamos desde el primer día los controles para el personal que no entrara con síntomas de COVID, que en ese momento estaba muy esparcido por todo, al menos por toda la ciudad, y de cada 10 compañeros personal del hospital que mandábamos por síntomas o en el interrogatorio hacían ver que podían tener algún síntoma, perdón por la reiteración, cada 10 que mandábamos a la clínica, 8 eran positivos. Había que lidiar con principalmente los profesionales, que no se podía salir ni entrar con ropa de trabajo, o sea, el AMBO, y eso iba para todos, todo el personal de mantenimiento. En el área del lavadero, nosotros nos organizamos por el tema de los compañeros que estaban muy asustados. Se hizo un par de turnos, o sea, el mismo personal del mismo turno se dividió en 2. Laburábamos 7 días y 7 descansábamos. En ese trayecto hacia lo que era la parte del lavadero, andábamos con mucho miedo. Nosotros todos los bichos que tenemos en lavadero, lo tenemos que prácticamente, si no te desinfectas bien, no te cubrís bien las manos, los ojos, la cabeza, todo el cuerpo, lo llevas a tu casa, lo incorporás. En particularmente a mí me dio COVID, estuve un par de días, contagié a toda mi familia, a todos mis hijos, en el primer mes de la pandemia. Yo tengo un compañero particularmente que estuvo 17 días en terapia intensiva. Zafó. Fue un milagro, porque gracias a Dios él era el encargado del lavadero.
agarró muy fuerte. Él tenía problemas pulmonares y la pasó muy mal. La familia, estuvimos acompañando a la familia, todo, como compañero y como delegado. El día 20 habíamos ingresado a la guardia a las 7 de la mañana y salíamos el día 21 a las 7 de la mañana. Entonces nos vimos con esa inseguridad y ese miedo de que nos pararan en el trayecto de Batán a Mar del Plata, porque todos trabajamos, todos vivimos en Mar del Plata y tenemos esos kilómetros de trayecto y no sabíamos que si la policía nos paraba, si íbamos a poder llegar a nuestros hogares. Entonces, desde la dirección de la institución le pidieron a un compañero administrativo que el día 21 se llegara a la institución a las 6 de la mañana para hacernos esa nota certificando que éramos trabajadores esenciales de niñez y que teníamos el libre tránsito para llegar a nuestros lugares de trabajo y el retorno. Lo que yo sentí, tal vez con muchos compañeros, era incertidumbre, miedo, inseguridad de poder transmitir el virus, a llevarlo del trabajo a casa, a familiares, a amigos, a gente de riesgo, como también traerlo al trabajo y viceversa, a chicos o a compañeros que también tengan sus problemas de salud, digamos, que sean de peligro, digamos. Eso era un poco lo que yo sentí, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre constante, que era lo que rodeaba, el no saber. Los pibes que están alojados acá, cuando sale este decreto, los mismos pibes deciden que sus familias no vengan a visitarlos, por una cuestión de cuidar a sus familias, que no contrajeran el virus, si bien en el colectivo, en algún remis, o por el contacto que tenían de las grandes distancias que se tenían que cruzar con otras personas. Los pibes deciden no recibir a sus familias en el contexto de encierro en el cual están. Entonces, desde ahí, mi sensación y la de otros compañeros y compañeras fue cuidarnos nosotros, cuidarnos para nuestra familia, pero también cuidar a los pibes que están alojados acá, porque el único nexo que tenían los pibes con el exterior éramos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Parece de una película, parece que uno lo vio de afuera, la verdad que es bastante loco. También si uno se pone a reflexionar un poco más o a profundizar, también te sentís un poco falto de respaldo por parte del mismo Estado, porque decís, bueno, hubiese estado bueno que uno como trabajador esencial, que no podía elegir venir o no venir a trabajar, tenías que hacerlo, tal vez haber tenido, digamos, ciertas también consideraciones, por ejemplo, no sé, con los hisopados, tener prioridades, con la atención médica, con bonos que nunca se vieron. Entonces una vez se empieza a repasar y a profundizar un poco, también te sentiste un poco desprotegido, más teniendo en cuenta que uno sí o sí tenía que responder y venir al trabajo y velar por el cuidado y por la salud de otros. La verdad que fue una época de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de poca información y no saber cómo resolver esas emociones tan complejas, porque nosotros acá, al estar los pibes sin ese contacto familiar, madre, padre, hermanos, novias, las únicas personas que los pibes conversaban y expresaban sus angustias eran a través de nosotros. Y el único contacto que tenían con sus seres queridos era telefónicamente, porque la familia no llegaba a venir a visitarlos. Entonces, acá los trabajadores de niñez, además de poner el alma en este trabajo, porque si uno no pone el alma en los espacios de niñeces no se puede trabajar, poníamos el cuerpo, porque teníamos ese abrazo cerca, esa palabra de aliento, esto ya va a pasar, pronto vas a poder ver a tus seres queridos y demás. Pero nosotros realizamos trabajos de cuidado que no
por ahí al ser penales no se ve como un trabajo de cuidado, pero también fue muy dura porque ¿quién nos cuida a nosotros los trabajadores? ¿Quién cuida al que cuida o a la que cuida? Esa es una gran pregunta que nosotros los laburantes nos hacemos desde los espacios de niñez. Es muy importante esto porque nosotros sí tenemos la impronta de cuidar a las niñeces, pero a nosotros ¿quién nos cuida? Desde ATE sentimos la necesidad de cuidar a aquellos compañeros y compañeras que estaban cuidando de toda la ciudadanía en un momento de crisis, en plena pandemia. Delegados y delegadas veíamos la demanda que tenían nuestros compañeros y compañeras, donde experimentaban distintas emociones frente a la crisis, desde ansiedad a situaciones de pánico, a no saber cómo manejarse, no saber cómo manejarse con la familia. El hecho de ir de manera presencial a los sectores de trabajo generaba muchísimo miedo, mucho pánico, y nos pusimos como meta generar algún tipo de herramienta para que nuestros compañeros y compañeras pudieran sobrellevar esa situación. No solamente la situación personal de cada uno y cada una, sino también frente al trabajo, que en ese momento era de extrema crisis y de extrema necesidad. O sea, éramos necesarios y necesarias en los puestos de trabajo. Entonces surge la idea, a partir de un contacto con la licenciada Abraham, de generar encuentros de manera virtual con todo lo que implicaba, una modalidad nueva, no era lo habitual en nuestro equipo de formación. Y Claudia Abraham genera estos espacios, estos encuentros, donde justamente damos herramientas para poder afrontar la crisis que estábamos viviendo. Estas herramientas tenían que ver con cómo poder manejarnos, cómo poder sortear las dificultades, el poder expresar qué nos estaba pasando, encontrarnos en un espacio virtual. Fue muy importante poder empatizar con el otro, ver que al otro le estaba pasando lo mismo en otro sector, y pudimos llevar adelante esto. Fueron 4 encuentros divididos en 2 partes, un total de 8, donde había mucha presencia, había mucha gana de estar en esos Zoom. Ya te digo, una cuestión muy nueva, desconocida para muchos, pero era esperar el día de encontrarnos para poder comentar qué nos estaba pasando, que Claudia pudiera dinamizar esos grupos, y la verdad que sorprende para bien la capacidad de reacción que tuvimos, porque el primer taller lo llevamos adelante el 7 de mayo. O sea, nosotros ya el 7 de mayo pudimos implementar este primer encuentro de un total de 8. Así que la verdad que desde ATE Mar del Plata lo que intentamos hacer es eso, acompañar, estar con nuestros compañeros y compañeras que estaban al frente de la pandemia. Y así surgieron estos encuentros que se dieron 2 grupos, pudimos armar, que fue para mí y para los participantes una experiencia novedosa, no desde el tema, sino que fue la primera vez que todos, o casi todos y todas, usábamos Zoom, y para mí sí fue una de las la primera experiencia en la cual coordiné un grupo, digamos, no era terapéutico, pero era un grupo de promoción de la salud y de prevención de enfermedades por Zoom, y realmente fue una experiencia al principio estresante para mí porque no sabía de qué se trataba esto, pero también sumamente enriquecedora, y poder compartir las experiencias en forma directa que compartían cada uno de los participantes, porque yo lo que escuchaba era, bueno, sí, lo que uno podía escuchar en los medios, pero poder compartir y escuchar en vivo o en Zoom las experiencias de quienes estaban trabajando en salud era conmovedor, era fuertísimo, y la verdad que me hizo también bien a mí. No fue una cuestión unilateral, sino que era un ida y vuelta
porque bueno, yo sentía que podía estar en esa situación tan extraña que era estar encerrados todos sin saber lo que sucedía, porque a esa altura del mes del año 2020, en mayo, nadie sabía nada, ni qué teníamos que hacer, ni no. Entonces para mí también era bueno, incluso para mi salud mental también, poder sentirme útil en ese momento tan difícil. En los encuentros, además de trabajar todo lo que es el control y manejo de la ansiedad propia que surgió en todas las personas que trabajaban en salud, también agregué que me parecía importante todo el capítulo de lo que es psicoeducación, de por qué surge el estrés, por qué surge la ansiedad, por qué tenían los síntomas que tenían, síntomas, digamos, que no llevaban a patologías, porque se pudieron atajar rápidamente, como hicieron ustedes, que la verdad que reaccionaron muy rápido para comenzar a trabajar con las emociones que son esperables ante una situación catastrófica como la que fue de crisis, llamada catastrófica, que generaba incertidumbre, y por supuesto la incertidumbre va de la mano del miedo, y el miedo de la ansiedad, y así es una linda cadena que si no la cortamos, sí hubiésemos podido llegar a patologías relacionadas no solo con la salud mental, sino con la salud en líneas generales. Durante la pandemia, con el tema de salud laboral, lo primero que tuvimos que ver es el tema de los protocolos. Hubieron protocolos improvisados que ya heredamos de los otros países que venían con la pandemia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud largó protocolos generales, después había que adaptarlo en cada sector con las particularidades que tenía. Entonces, de entrada al Departamento de Salud Laboral le surgieron, cuáles serían los protocolos para este sector de trabajo, y a partir de ahí empezamos a trabajar junto con los compañeros, viendo la experiencia que tenían los compañeros y los riesgos que corrían los compañeros en confeccionar protocolos. Recuerdo el primer protocolo a confeccionar fue el de ANSES, el de los operadores de UDAT. La SUDAT, Unidad de Atenciones Telefónicas, fueron convocadas como personal de esencial por el servicio alimentario que significaba el ANSES. A partir de ahí empezamos a confeccionar los protocolos, lo llevamos a la estructura de nuestra organización. Funciona un departamento que es el ISTATE, Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo de ATE. Junto con la compañera Magalía Arocena y Beto Galeano, pudieron observar esos protocolos que íbamos confeccionando, ponerle la impronta que ellos veían y enviarlo directamente al ANSES. Con el tema de la pandemia, el ISTATE en particular jugó un rol central para nuestra organización por ser el espacio, digamos, de trabajo científico-técnico y de asesoría profesional en cuestiones de salud y seguridad dentro de ATE, ¿verdad? Nosotros ya veníamos con un laburo bastante sostenido en el tiempo, hace muchos años que antes de ser el ISTATE estábamos en el área de CIMAT, y bueno, para nosotros fue una sorpresa como para todo el mundo la pandemia, fue un gran baldazo de agua fría, y si bien teníamos la capacidad técnica en especialidad, estábamos como el resto de la gente sin saber mucho qué era lo que había que hacer. Entonces, en una primera instancia empezamos a recibir muchas consultas y la primera tarea que empezamos a hacer fue a formarnos nosotros, ¿no? A leer, a consultar, a estar atentos continuamente y atentas a las informaciones que iban saliendo de los organismos oficiales nacional e internacionalmente. Se decidió desde el CDN colocar en la web de ATE los teléfonos de consulta de 4 compañeros y compañeras, entre los cuales me incluyo, para que tuvieran disponibilidad los compañeros y compañeras de todo el país para poder hacer las consultas que consideraban pertinentes. La verdad que fue al principio un poco caótico, y luego el trabajo se orientó prácticamente a todo el día, a una disponibilidad 24/7 a responder consultas respecto de los protocolos, el desarrollo de los protocolos, la adecuación
la aplicación, las denuncias por enfermedad profesional del COVID, qué hacer en cada caso. La verdad que asesoramos a compañeros y compañeras empleadas de ATE y también a nuestra central, muy diversos sectores. Creo que pusimos todo de nuestra parte para poder brindar un buen acompañamiento y para poder transitar también como espacio todo lo que pasó, ¿no? Yo soy docente también y si bien manejo mucho lo que es la virtualidad, porque hace rato que estoy en el tema, la verdad que fue bastante complejo en la cuestión del tiempo. Ni hablar de congeniar con estar encerrados en nuestras casas y las cuestiones familiares. Trabajamos mucho, pero no creo que haya sido fundamental. La verdad que el trabajo fundamental fueron de los compañeros que trabajan en los hospitales. Eso sí, la verdad que fue fundamental porque son además los que recibieron el impacto más duro cuando todavía no había vacunas y no podían no ir a trabajar. Por lo menos los que estaban sanos, después obviamente los que tenían condiciones de morbilidad que tenían que ver con el COVID y que ponían en riesgo su vida, sí, pero después la verdad que muchos compañeros perdimos en el camino, sobre todo en el sector salud fue donde más compañeros perdimos. Y después además como sindicato o de lo Zoom, pero muchos compañeros de lo presencial, a nosotros nos tocó la tarea del asesoramiento técnico. Trabajamos 12 horas por día, pero muchos compañeros nuestros no cerraron nunca en el sindicato y recorrieron los lugares de trabajo que no se podían cerrar justamente con estas recomendaciones, vigilando que se cumplieran. Estos, entre otros, le costó la vida, por ejemplo, al secretario general de Salta, el Puma Arroyo, justamente murió por COVID. Él tenía una enfermedad justamente que se agravaba con la presencia de COVID. El rol que cumplimos nosotros como sindicato desde nuestra seccional es la necesidad de garantizarnos de nosotros desde la responsabilidad de estar cerca de las compañeras y los compañeros, y de los compañeros y compañeras la demanda de sentir que el sindicato estaba presente en cada lugar de trabajo. Las actividades gremiales no estaban permitidas en ese momento, por lo tanto, la verdad que nos reinventamos. Nosotros continuamos teniendo nuestras reuniones de comisión directiva en ese momento por Zoom y buscamos la forma en que podíamos tener esa continuidad y poder garantizar que cada lugar de trabajo, fuera presencial o fuera por teletrabajo, las compañeras y los compañeros sintieran que el sindicato estaba. Y también como una forma de poder cubrir esa parte que el Estado en su rol de empleador no cubría, que sentíamos que eran esos riesgos psicosociales en los cuales estaban expuestos cada una de las compañeras y compañeros en su lugar de trabajo, porque era una situación, la pandemia totalmente nueva para todos y todas, en una situación que no habíamos vivido, y como trabajadoras y trabajadores del Estado sabíamos que teníamos que estar poniendo el cuerpo y garantizando que el derecho que tiene cada ciudadano, cada ciudadana pudiera llegar en las condiciones que tenía que llegar. La pandemia para los trabajadores estatales que veníamos maltratados por un gobierno anterior nos pone, brevemente, achicar el Estado, los trabajadores son ñoquis de determinadas agrupaciones políticas, pasar a ser trabajadores esenciales. Me parece que sustancialmente esto es lo primero que tenemos que rescatar, como no solamente en un cambio de gobierno, sino en un cambio de etapa, cómo te trata un gobierno, cómo te trata otro cuando entiende que los trabajadores estatales estamos para llevar adelante las políticas públicas. En este caso, trabajadores esenciales. Arrancamos con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que quizás tuvieron el rol más relevante, pero también los trabajadores previsionales estuvieron en sus puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras de PAMI, de ANSES, los trabajadores de la educación, que también tuvieron un rol importante, quizá no se visibilizó lo suficiente, los trabajadores y trabajadoras de niñez, también otro sector que quedó invisibilizado. Me parece que como primer punto rescatar esto, ser un trabajador esencial. La pandemia fue una etapa muy difícil, fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras de salud que no sabían con qué se iban a encontrar.
el Mar del Plata, obviamente que tenemos 3 hospitales y 2 institutos nacionales de salud, los cuales también cambiaron su rol y tuvieron un rol protagónico, como el INE, que muchos en nuestra ciudad no saben de su existencia. Bueno, se transformó su laboratorio en uno de los sectores principales donde se hacían todo tipo de estudios COVID. El INAREPS, que es un instituto de rehabilitación que se preparó para atender COVID, y bueno, obviamente los 2 hospitales provinciales y el hospital Bernardo Husey, que también estuvo abocado al trabajo de la pandemia. Una situación extremadamente compleja para los trabajadores. Bueno, el trabajo que ustedes vienen haciendo lo relata quizá de mejor manera, en carne propia y en primera persona. Que esto me parece que a veces lo comentamos, ¿no? Esta incertidumbre de no saber a qué te vas a enfrentar, como fueron los primeros días de la pandemia, cuando se tenía muy poca información en nuestro país, situaciones que se daban en el mundo, que en algún momento veíamos que nos iba a tocar, y algunas no nos tocaron. Veíamos cómo en algunas plazas en determinados países se contaban los muertos, y esto en nuestro país no lo vimos, no solamente por quizá una atención adecuada, sino también por el esfuerzo que pusieron los trabajadores y trabajadoras. Creo que en este momento de la pandemia dejamos de ser trabajadores también y convertirnos en los seres humanos que debíamos ayudarnos unos a otros, que es lo más importante. Aunque te abraces a la luna. Yo creo que fue también de aprendizaje. Aprendimos de que de la nada apareció un bichito que nos mató a muchos y que también se trabajó en equipo, porque nadie era más importante que nadie. Acá trabajaba el personal de higiene, enfermería, camilleros, médicos, todos juntos. Si no se trabajaba todos juntos era imposible. Así que eso estuvo bueno. Haciendo un balance, uno por ahí entiende que hay situaciones que quizás pudieron haber sido distintas, pero con la tranquilidad de haber puesto el mayor compromiso desde nuestra organización, desde nuestra seccional, para tener la presencia en cada lugar de trabajo. Yo creo que fue el momento en que más nos apoyamos como compañeros. Me parece que fue como un antes y un después, porque ahora como que quedó esa unidad entre nosotros, que por ahí antes siempre fue, vos trabajas en un área, yo trabajo en el otra, somos compañeros, pero somos compañeros porque nos vemos todos los días, y en ese momento trabajamos todos para todos. En lo personal me siento orgulloso de haber hecho lo que hice, porque lo hago para la gente, y me siento orgulloso de ser empleado del Estado, y creo que la salud pública tendría que estar mucho más valorada de lo que está. Y en lo que respecta a las remuneraciones, creo que la salud pública necesita que los estados, independientemente de quiénes sean los gobiernos, le den el valor remunerativo que se merece el empleado. Pero creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Yo siento que me valoro, que estoy orgullosa de lo que hicimos, que todos estos años, antes de la pandemia, como que nos formamos para esto. O sea, nosotros estamos al servicio de la comunidad. Sabíamos hacer nuestro trabajo, éramos de los pocos que sabíamos hacerlo. Estamos formados y algunos me decían, che, pero vos te podés quedar, tenés hijos. No, pero, o sea, si yo trabajé todos estos años para aprender todo esto, ¿cómo no voy a servir en este momento? O sea, ¿para qué estamos entonces? Es así, es tu trabajo, lo haces por servicio, lo haces por vocación, porque por eso somos trabajadores de salud, si no me pongo a trabajar en otra cosa. Esa es la realidad. Y me di cuenta también de mis compañeras, lo importante que son, ¿no? en nuestra vida, nuestras compañeras. Así que es muy emocionante, fue darse cuenta de que tu familia es el trabajo, estás muchas horas acá. La verdad que eso siento. Valoro a mis compañeras y es lindo saber que uno lo que sabe. Te das cuenta de todo lo que sabes. Y porque después se lo transmitimos a las chicas que vinieron y les pude contar todo lo que hacíamos para que lo hagan y yo dejar de usar mi mano, ¿no? Pero bueno, fue así.
Eso valoro. Toda la enseñanza que me dio durante tantos años trabajar acá. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas,